Silencio roto. Una historia de misterio y redención. Compuesto por Mateo Sanipatín, Francesco Gómez y Evelyn Martínez. La llamada llegó a medianoche. Ana estaba en su escritorio intentando darle forma a un artículo para su clase de periodismo. La habitación estaba en penumbra, iluminada únicamente por la tenue luz de una lámpara que proyectaba sombras ondulantes en las paredes. Fuera, el viento estaba aullando, gélido y cortante, como si el propio pueblo le quisiera advertir algo. El zumbido del teléfono rompió en el silencio. Ana tomó el aparato pensando que sería una de sus compañeras pidiéndole ayuda a último minuto. «Hola», respondió una voz cansada. El silencio al otro lado era profundo y extraño, casi opresivo. Un leve crujido rompió en la calma antes de que una voz grave y distorsionada se hiciera presente. La verdad sobre el accidente está más cerca de lo que crees. Ana se quedó inmóvil, como si el tiempo se hubiera congelado en ese instante. La palabra accidente retumbó en su mente. Su madre había muerto en un accidente automovilístico hacía 8 años atrás, un evento que había destrozado a su familia y convirtió a Elías, a su hermano mayor, en una sombra de lo que alguna vez fue. Desde ese día, Elías se había vuelto en un hombre callado y distante, cargando con su dolor y que nunca compartió con nadie. Ana intentó preguntar quién hablaba, pero la llamada se cortó antes de lo que ella pudiera articular. Se quedó mirando el teléfono en su mano, sintiendo una mezcla de confusión y temor. ¿Quién podría estar hablando sobre ese tema después de tantos años? ¿Y por qué ahora? Esa noche, Ana no pudo dormir. En su mente se agolpaban las imágenes del accidente. El auto de su madre volcado en el bosque, las luces de las ambulancias iluminando los troncos de los árboles y la inexplicable sensación de que algo en toda esa escena no encajaba. A la mañana siguiente, mientras el café humeaba en su taza, tomó una decisión. Si alguien sabía algo, era su deber como periodista y como hija llegar al fondo del asunto. Ana comenzó por la vieja casa familiar, un lugar que ya no sentía como suyo desde que su madre había fallecido. Las cajas llenas de polvo en el ático contenían cartas, fotografías y lo más importante, el diario de su madre. Al abrirlo, descubrió algo perturbador. En las semanas previas al accidente, su madre había escrito sobre tensiones con algunos líderes del pueblo. Había menciones de amenazas, encuentros tensos y advertencias veladas. Una entrada llamó especialmente su atención. Claudia ha desaparecido. Esto no puede ser una coincidencia. Siento que están vigilándome. Claudia. Ese nombre resonó en la mente de Ana. Era la exnovia de Elías, una mujer que había desaparecido misteriosamente poco después del accidente y de quien nunca más se supo. Con las páginas del diario como guía, Ana decidió explorar el bosque donde ocurrió el accidente. Era un lugar que había habitado durante años, pero la determinación de encontrar respuestas la empujó a enfrentar sus miedos. El aire era gélido y húmedo cuando llegó al sitio. Las ramas desnudas de los árboles se alzaban como garras en el cielo gris. Ana caminó entre las hojas secas hasta que encontró un objeto que la detuvo en seco. Un pendiente dorado, pequeño, con un diseño intrincado. Su corazón dio un vuelco al reconocerlo. Era de Claudia. Ese hallazgo la llenó de preguntas y la llevó directamente a Elías. Lo encontró en la cocina de la casa, encendiendo un cigarrillo junto a la ventana. «¿Por qué me ocultaste sobre mamá?», preguntó Ana, dejando el pendiente sobre la mesa. Elías alzó la vista, sorprendido al principio, pero su expresión se endureció rápidamente. «Deja esto, Ana. No sabes lo que estás haciendo». «¿Qué estoy haciendo, Elías? ¿Intentando descubrir la verdad sobre nuestra familia?». Su voz se quebró. Elías apagó el cigarrillo con un gesto brusco. «No entiendes nada.
Mamá murió protegiendo algo más grande de lo que imaginas. Si sigues investigando, te pondrás en peligro. Ana sintió un nudo en el estómago, pero no podía detenerse. Había algo más, algo que Elías no le estaba diciendo. Esa misma noche, recibió otra llamada de la voz anónima. Nos vemos esta noche en la vieja estación del tren. Te diré todo lo que necesites saber. El lugar estaba desolado cuando Ana llegó, cubierto de nieve y envuelto en el silencio aterrador. La luna apenas iluminaba las vías oxidadas y las paredes desconchadas de la estación abandonada. Una figura emergió entre las sombras. Ana sintió que el aire la abandonaba en sus pulmones al reconocerla. «¿Claudia?», murmuró. La mujer se acercó con paso firme, sus ojos reflejando los años de sufrimiento y miedo. «No hay tiempo para explicaciones largas. Elías me ayudó a escapar porque sabía que me iban a matar. Tu madre se enteró de lo que planeaban usarme como una advertencia cuando trató de intervenir. Ellos me eliminaron». Ana tembló. «¿Ellos? ¿Quiénes son?». Claudia le entregó una carpeta llena de pruebas, documentos, registros y de pagos ilícitos y cartas que vinculaban a varios líderes del pueblo con actividades ilegales. «Tu madre fue una heroína, Ana, pero Elías pagó un precio muy alto para protegerme a mí y a ti». Con las pruebas en mano, Ana sintió un peso abrumador en el pecho. Las piezas del rompecabezas finalmente encajaban, pero con cada revelación, el dolor se hacía más intenso y profundo. La mujer que había idolatrado toda su vida, su madre, había muerto tratando de proteger a Claudia y enfrentándose a fuerzas oscuras que controlaban el pueblo. Su hermano, por otro lado, había vivido en el tormento, cargando un secreto que lo consumía lentamente. Ana se dirigió a casa para confrontar a Elías. La encontró en la sala, sentado frente a la chimenea con una botella de whisky casi vacía. Parecía más cansado que nunca, como si hubiera estado esperando ese momento durante años. «Lo sé todo, Elías», dijo Ana, colocando la carpeta con las pruebas sobre la mesa frente a él. Elías levantó la mirada, sus ojos opacos por el alcohol y la tristeza. No intentó negarlo, no intentó justificarlo. Simplemente asintió, resignado. «No era mi secreto para contar, Ana. Mamá quería que estuviéramos a salvo y yo solo quería protegerte». Ana se acercó, sintiendo una mezcla de ira, dolor y compasión. «¿Y a qué costo, Elías? Mamá murió, Claudia tuvo que desaparecer y tú te convertiste en una sombra de ti mismo». Elías suspiró, pasándose las manos por el cabello. «Lo sé, y no pasa un día en el que no me arrepienta. Pero si hablara entonces, habrían venido por ti. No podía permitirlo». Ana, con lágrimas en los ojos, sabía que tenía que tomar una decisión. Las pruebas eran contundentes, suficientes para derribar a los líderes corruptos del pueblo. Pero entregar las pruebas también implicaba sacrificar a Elías. Esa noche no durmió. Se quedó mirando al techo de su habitación, recordando los buenos momentos con su familia antes del accidente, las risas de su madre y cómo Elías siempre había sido su protector. Pero también recordó las palabras de Claudia: «Tu madre fue una heroína, merece justicia». A la mañana siguiente, Ana llevó la carpeta a las autoridades. La noticia sacudió al pequeño pueblo. Los líderes que habían gobernado en las sombras durante años fueron arrestados, y los secretos que habían mantenido enterrados salieron a la luz. La historia del accidente de su madre se hizo pública. Había intentado proteger a Claudia de las amenazas del grupo, enfrentándose a ellos hasta el final. Elías fue detenido como parte del encubrimiento. Aunque Ana insistió en que había actuado para proteger a ella y a Claudia, durante el juicio, Elías declaró con voz firme: «Mi madre era una mujer valiente, y yo no fui lo suficientemente fuerte para seguir su ejemplo. Si debo pagar por mi silencio, lo haré,
pero ella merece que el mundo sepa la verdad. Elías fue condenado a una corta pena de prisión, pero durante el juicio, Ana notó algo diferente en él. Por primera vez en años, parecía liberado, como si finalmente hubiera soltado el peso que lo había aplastado durante tanto tiempo. Con la familia de los líderes corruptos, el pueblo comenzó a cambiar. Claudia regresó oficialmente decidida a no ir más. Se convirtió en una figura clave para ayudar a las familias afectadas por las acciones de aquellos hombres. Su valentía inspiró a otros a alzar la voz y poco a poco el pueblo comenzó a sanar. Claudia y Ana formaron un vínculo inesperado. Pasaron semanas revisando juntas las notas y escritos de la madre de Ana, reconstruyendo no solo los hechos, sino también el legado de una mujer que había dado todo por proteger a las personas que amaba. Ella fue más fuerte de lo que ninguno de nosotros imaginó, dijo Claudia, un día sosteniendo la foto de la madre de Ana en sus manos. Y tú también lo eres, respondió Ana, sintiendo por primera vez en años que su corazón se aliviaba un poco. Con los meses, Ana publicó su libro, titulado Silencio Roto. En él, relató no solo la verdad detrás del accidente de su madre, sino también las luchas internas de su familia y el valor de enfrentarse a la corrupción. El libro no solo ayudó a traer reconocimiento al sacrificio de su madre, sino que también inspiró a otros a luchar por la verdad, sin importar el costo. El pueblo nunca volvió a ser el mismo, pero para Ana, Elías y Claudia, esa transformación no era el fin, sino el comienzo de una nueva historia, donde la memoria de su madre vivía en cada paso que daban, recordándoles que incluso el dolor más profundo, la verdad, era un camino hacia la redención.